Comunicación multimedia estratégica. ¿Cómo se explica el desarrollo de Santa Cruz? ¿Cómo se entiende que un pueblo con modesta economía y escasa población se convierta en menos de 200 años en la principal base industrial y económica del país? Santa Cruz tiene una historia, con héroes que lo dejaron todo, con personalidades ilustres que día a día la siguen construyendo. Conozcamos a algunos de ellos. Finalizada la Guerra del Pacífico entre 1879 y 1884, Bolivia pierde sus costas marítimas y se convierte en un país mediterráneo, con dificultades para su conexión con el mundo. Ya para esa época, Bolivia destacaba como productor de plata del Cerro Rico de Potosí. Sin embargo, al finalizar el siglo XIX, el precio internacional de la plata cae, con el alza del otro mineral, el estaño, del cual Bolivia es el único productor del hemisferio occidental. Con este evento, Bolivia buscó construir su estatus de estado estrictamente minero, con empresarios vinculados con el poder, que controlarían desde entonces, en un país sin salida al mar, la explotación de minerales y su exportación. Y mientras Bolivia consolidaba un modelo económico minero dependiente desde su zona andina, las tierras bajas del oriente quedarían fuera de la visión estratégica nacional. Para inicios del siglo XX, las rutas que conectaban el oriente con el resto del país eran escasas, precarias o simplemente inexistentes. El Estado boliviano veía el oriente como una frontera distante, salvaje y poco prometedora económicamente. Bajo tal estigma, el departamento de Santa Cruz, a pesar de contar con un proyecto de desarrollo propio y de haber aportado en la fundación del país, quedaba aislado de todo plan de desarrollo nacional. Santa Cruz fue uno de los 5 departamentos que dio origen a Bolivia en 1825. Los primeros 75 años de la República, Santa Cruz era visto como un lugar muy lejano. Pese a eso, las ideas modernizadoras se habían desarrollado muy bien e incluso también se habían desarrollado ideas de modernización política que entendían que la única manera de salir de la postración era a través del federalismo. Desde la creación de Bolivia, sus gobernantes no habían considerado al Oriente como un espacio relevante para el desarrollo económico del país. Sin embargo, a través de medios rudimentarios, Santa Cruz siempre había mantenido un flujo constante de productos propios hacia el occidente. Durante la colonia, la región de Santa Cruz había tenido un mercado natural, produciendo justamente cuero, cera y azúcar en forma de encarpanizado que iba en mulas hacia las ciudades de La Plata, Potosí. Aunque era en poca cantidad, esa poca cantidad era importante para nosotros. Las rutas por las que viajaban las recuas de mulas hacia los mercados de la zona andina eran bastante precarias y debían atravesar ríos crecidos y montes espesos. Y fue precisamente después de la Guerra del Pacífico que ingresaron los primeros ferrocarriles desde Chile, introduciendo al país mercaderías de ultramar, como azúcar, entre otros productos, afectando aún más a la actividad económica de Santa Cruz. A raíz de la Guerra del Pacífico, ya fue como un sacudón para esta forma de vida, porque empezaron a surgir intereses de la minería privada mucho más fuertes, primero con la mina de Huanchaca y después con las minas del norte, ubicadas en Oruro. Esta es la situación en que Santa Cruz se encuentra al empezar el siglo XX, una situación no solamente de crisis económica, sino fundamentalmente también de crisis política. Los cruceños pensaban que a través del federalismo se podía salir de la pobreza, pero bueno, el nuevo gobierno era todo menos federal. El Partido Liberal tenía unas ideas bien claras. Sus ideas eran importar alimentos, cualquier tipo de productos
a un precio bajo y no les interesaba el destino de lo que era la integridad de Bolivia. Entonces fue un desastre ese gobierno desde 1900 con José Manuel Pando, justamente, y los liberales. Fue un desastre y una ruina para Bolivia. En este escenario surge una generación de pensadores cruceños, filósofos, historiadores, geógrafos, naturalistas y exploradores que, alineados en la búsqueda de soluciones para su departamento, fundan la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz. Destacan los nombres de Plácido Molina Mostajo, José Benjamín Burela Justiniano y Ángel Sandoval Peña, quienes darían a conocer uno de los documentos más emblemáticos para el desarrollo del país. ¿Quiénes fueron ellos? Soy Carlos Hugo Molina, soy nieto de Plácido Molina Mostajo, uno de los redactores del memorándum de 1904. Fue un personaje que no hemos logrado recuperar todavía en su proyección total. Fue historiador, fue poeta, fue investigador de la historia de Bolivia, fue defensor del patrimonio nacional con las investigaciones que se realizaron para la defensa del Chaco Boreal luego de la guerra. Fue presidente de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, fue ministro de la Corte Suprema y presidente en ejercicio de la misma. Recibió el Cóndor de los Andes en mérito a sus trabajos profesionales y su entrega al país en 1961. Soy José Alberto Burela Valdivia, bisnieto de José Benjamín Burela Justiniano, uno de los redactores de ese tan mentado e importante memorándum de 1904. José Benjamín Burela Justiniano fue un hombre de ciencia reconocido como naturalista, como científico, como botánico y también como geógrafo. Un hombre que desde muy temprana edad tuvo mucho apego a la ciencia, a la academia y sobre todo con unas reflexiones enormes sobre la cotidianidad y todo el desarrollo del oriente boliviano. Todo lo que involucraba para esa época, a finales e inicios del siglo XX, lo que significaba el departamento del Beni y propiamente el departamento de Santa Cruz. Mi nombre es Ángel Sandoval Rivera. Soy nieto del reconocido hombre público Ángel Sandoval Peña, uno de los fundadores de la Sociedad de Estudios Geográficos y también uno de los autores con Plácido Molina y Benjamín Burela del memorándum de 1904. Mi abuelo fue uno de los intelectuales jóvenes que se agrupó en lo que se llama la Sociedad de Estudios Geográficos. Él fue un connotado personaje que participó en el servicio público como diputado, senador, ministro de la Corte Suprema de Justicia y también presidente, ¿no? Él falleció el año 1941, cuando estaba justo en el pleito del Standard Oil con el Estado boliviano. Aquel documento redactado por estos ilustres intelectuales cruceños fue el Memorándum de 1904, dirigido al Honorable Congreso y a la Nación. Logró establecer un nuevo eje de debate en el país, mostrando el potencial de los recursos naturales del Oriente, cuyo impacto permitiría a Santa Cruz proyectarse como el motor económico y estratégico de Bolivia. El memorándum es un documento que es el producto de la situación de Santa Cruz, del pensamiento cruceño, de las ideas modernizadoras que se desarrollaron en Santa Cruz y se concretaron en ese documento.
un documento que no fue tomado en cuenta por el gobierno central, porque si se hubiera tomado en cuenta, otra sería nuestra historia. La importancia del memorándum está en que, habiendo sido trabajado el año 1903 y 1904, realizaba una propuesta en un momento estratégico. Recordemos que en octubre del año 1904 se firma el tratado que cedía el litoral a Chile. El memorándum de 1904 entra y llega para ocupar ese espacio, llamando la atención sobre la necesidad de la construcción de ferrocarriles hacia el oriente, ferrocarril que no terminaba en Santa Cruz. Ahí vienen las propuestas extraordinarias. Era un ferrocarril que debía concluir sobre el río Paraguay, llegar hasta la frontera con el Brasil, para poder establecer una relación que permitiera tres cosas. Primero, la evaluación de la capacidad productiva que tenía el Oriente. En segundo lugar, el llenar un vacío de naturaleza productiva vinculada a la ganadería, a la agricultura. Y en tercer lugar, salir a través del camino de los ríos hasta ultramar, pasando por las capitales que están establecidas a lo largo del río Paraguay y que se establecen y se conjugan en el Río de la Plata. El memorándum está dirigido al gobierno, al Parlamento y a la nación, o sea, está dirigida al Congreso. ¿Por qué? Porque se iba a debatir en el Congreso la política ferrocarrilera de Bolivia. Entonces, era un momento crucial en el que se iban a tomar decisiones sobre la política ferrocarrilera. Entonces, la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz decide enviar este memorándum al Congreso y a la Nación para que todos estén conscientes de lo que se iba a debatir. Para inicio de 1904 y para adelante, es una demanda válida porque en el Congreso Nacional se está debatiendo la amplificación o la maxificación de los ferrocarriles en el occidente. Y eso iba a sofocar la producción, la economía y el comercio en Santa Cruz. Los cruceños tenían proyectos de construcción de ferrocarril desde 1860. Ya se había planteado la necesidad de construir un ferrocarril que una a Santa Cruz con el río Paraguay y salir a través del río Paraguay al Atlántico. No se construyó un ferrocarril, sino que Miguel Suárez Arana y su hijo Cristian construyeron un camino carretero, pero han habido muchísimos proyectos de construcción de ferrocarril, ya sea desde la Bahía Negra hasta Santa Cruz, desde la Bahía Negra hasta Sucre o bien desde el puerto de La Gaiba. Entonces, durante estos primeros años del siglo XX también se van a dar estos proyectos fundamentalmente de los norteamericanos, ¿no? Que vienen a explorar el puerto de La Gaiba y en 1901 fundan Puerto Quijarro a orilla de la laguna La Gaiba. Resume un anhelo del pueblo cruceño en momentos de un aislamiento prácticamente terrible que tenía Santa Cruz, ¿no? Estaba completamente desvinculado. El ferrocarril para esos momentos del 1900 era pues el progreso, ¿no? El memorándum buscaba, a través de la construcción del ferrocarril a Santa Cruz, que el país mirase hacia el Océano Atlántico. Consideraba que se generarían beneficios económicos para la región y el país, a partir de la explotación de recursos del Oriente identificados en este documento. Este memorándum contiene 4 partes que merecen la pena recordar. Una, primeras consideraciones generales, que es la que hacen, digamos, todos los antecedentes y el recuento histórico. Después hablan del Oriente, cómo conceptualizan al Oriente. Ellos son muy claros, dice, el Oriente corresponde a la mayor parte del territorio boliviano. Estamos en 1904, no existe todavía el departamento de Pando. Tanto el Beni como Santa Cruz, como parte de Chuquisaca, como parte de Tarija,
corresponden al oriente boliviano, a toda la salida por el río Paraguay. En esa segunda parte también no solo se conceptualiza el oriente, sino que se habla de cuáles son los productos que hay en el oriente, tanto los productos naturales, es decir, los que se dan, los productos minerales, los productos animales, cuanto los productos industriales, ¿no? El azúcar que se produce, o sea, todo lo que había en Santa Cruz. Y también se hace un análisis de la situación crítica, sobre todo en la ganadería, por falta de estudiantes de veterinaria, por falta de insumos para la mejora genética de la ganadería, ¿no? La tercera parte habla sobre las ventajas del ferrocarril, ventajas que tienen que ver con nuevos mercados, con la posibilidad de que lleguen migraciones del resto de América y sobre todo con la gran posibilidad de colonizar el territorio de lo que conocemos hoy como el Chaco boliviano. En la cuarta parte habla de la necesidad geopolítica porque ese ferrocarril oriental iba a poder poner a Santa Cruz en una visión de integración con Bolivia y de esta manera, al tener Bolivia una salida al río Paraguay, iba a ser un país que está en el centro del continente, iba a convertirse en un país entre el equilibrio del Pacífico y el Atlántico, iban a tener todos los mercados de alrededor, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, y sobre todo se iba a evitar que Chile nos imponga más condiciones, dado que Bolivia iba a poder tener una salida al mar por el Atlántico. El memorándum hace un análisis de minerales, desde oro, plata, plomo, hasta sal, ¿no? Las salinas que tenemos en Chiquitos, por ejemplo, ¿no? Habla de vegetales, habla de la agroindustria, habla de la ganadería, ¿no? De todas esas cosas que actualmente son las que desarrolla Santa Cruz. Bueno, los minerales de que habla el memorándum de 1904 son el hierro de Mutum, habla del oro, de la chiquitanía, habla de algunas calizas, habla de mercurio, de cobre, de plomo, de tantalio, ¿no? Y de algunos fosfatos. Lo más importante que tiene Santa Cruz es su hierro. El hierro de Mutum, que fue descubierto hace muchísimo tiempo, inclusive el propio Ñuflo de Chávez, al pasar por esa zona, ya notó la presencia del cerro, pero no tuvo el tino de bajar, menos mal. Entonces este cerro se mantiene y tiene una reserva potencial de 40.000 millones de toneladas métricas. Es el mayor yacimiento prácticamente de hierro de su tipo. Bueno, en el memorándum, según las palabras y el estudio que hace José Benjamín Burela, que es el encargado justamente de hacer este tipo de análisis, se refiere principalmente a lo que son la línea de los camélidos y los auquénidos, lo que son menos abundantes. También hace una relación con respecto a la calidad de la piel que podría ser utilizado para diferentes procesos económicos, en este caso la producción de calzado y otro tipo de elementos, ¿no? El memorándum considera a la fauna del oriente boliviano muy útil debido justamente a la vistosidad de lo que vendría a ser su piel, su presencia y más que todo su porte, ¿no? Son animales muy emblemáticos y muy imponentes. Entre los productos agrícolas mencionados en el memorándum se encuentran la caña de azúcar, el algodón, arroz, maíz, café, maní, piña, vainilla, chocolate, entre otros, además de árboles frutales como la naranja. En el documento se resalta también la producción de ganado vacuno, del cual se menciona la obtención de cuero para exportación, así como la producción de ganado caballar, cabrío y porcino. Entre las manufacturas destacan la goma elástica, el alcohol y la suela, así como la industria textil. Estos recursos, dada la posición geográfica del departamento de Santa Cruz, servirían como polo de atracción para el flujo de migrantes, tanto del interior del país como del exterior, y posicionarían a esta región como clave para la definición de una geopolítica nacional. No olvidemos de que Santa Cruz está en el centro del continente sudamericano.
Santa Cruz es el eje vertebrador. Santa Cruz es la simiente de esos ideales comerciales y económicos que necesitan nuestros países vecinos. Tomemos en cuenta que desde la ciudad de Santa Cruz yo estoy en 3 horas en Lima, estoy en 3 horas en Buenos Aires, estoy a 3 horas de San Pablo. Es un punto importante para la consolidación del comercio y de la economía global en Sudamérica para poder competir de manera certera, tanto hacia el Pacífico, tanto hacia el Atlántico, y tener una connotación certera también con mercados en Europa y con mercados en el Asia. El memorándum de 1904 fue defendido en el Congreso Nacional por parlamentarios cruceños. Sin embargo, los votos fueron insuficientes, sin el respaldo necesario ni el interés por parte del gobierno de Ismael Montes. Los representantes cruceños recibieron indiferencia y hasta críticas ofensivas. No nos tomaban en cuenta, fuimos abandonados por el Estado Nacional. La preocupación del Estado boliviano en ese entonces fue la extractiva vinculada a la minería. Santa Cruz no figuraba en esa ecuación porque aquí no habían minas y toda la importancia entre comillas de la vida política y de la vida económica boliviana estaba alrededor de los Andes. Hubo conflictos, venía el tema marítimo, el tema de la guerra, el tratado de 1904 con Chile, el traslado de la capital de Sucre, que se convirtió de Sucre, mejor dicho, que pasó la capital a La Paz, ¿no? A través de la guerra federal, ¿no? La negativa de las autoridades del Estado al proyecto ferrocarrilero del memorándum de 1904 profundizaba aún más la crisis económica de la región oriental. Aquello que el documento advertía pronto se convertía en realidad. Los carretones y mulas que salían con productos desde Santa Cruz ya no podían competir con los ferrocarriles que ingresaban desde Chile. En pocos años, el reclamo pasó de la pluma a las calles. En Santa Cruz hubo todo un movimiento de lucha que se llamaba ferrocarril o nada, ¿no? Entonces, esos eran ideales que había de integración del país. A partir de la llegada del ferrocarril a Cochabamba en 1917, los cruceños van a comenzar a presionar más por la construcción del ferrocarril Cochabamba-Santa Cruz y después hacer su prolongación hasta el río Paraguay. Debido justamente a la importancia de estas ideas, a partir de 1920 surgió un nuevo partido político llamado el Partido Regionalista, que tenía como eje central la construcción del ferrocarril, de estos ferrocarriles, no solo a Cochabamba, sino también a Argentina y a Brasil. Y lo que aceleró esta lucha política fue que en 1921 el presidente Bautista Saavedra decidió no construir el ferrocarril, pese a que los cruceños habían logrado los fondos para la construcción, y más bien hacer una carretera. Ustedes se podrán imaginar que en 1920 en Santa Cruz solo habían 2 vehículos, ¿no? 2 automóviles, y en automóvil no se podía comerciar absolutamente nada. Si bien el memorándum de 1904 no fue valorado en su verdadera dimensión, sirvió como guía para la planificación del desarrollo económico de Santa Cruz. Se cumplieron muchas de sus predicciones y el documento influenció en la redacción de otros de relevante importancia en la historia. Por ejemplo, el Plan Boham, elaborado por una misión norteamericana el año 1941, en el cual prácticamente se replicaban las demandas del memorándum cruceño. El Plan Boham es la ayuda norteamericana que se formó en la época del movimiento nacionalista revolucionario, en el primer gobierno. Se formó la Corporación de Fomento de Bolivia. En esa época, según la autora Valeria Pfeffer, Bolivia recibió algo así como casi 300
millones de dólares de esa época, ¿no? Incluso para impulsar el desarrollo agropecuario de Santa Cruz y también de la vinculación de los caminos, ¿no? La carretera Santa Cruz-Cochabamba, la creación de Guavirá, el apoyo económico y financiero también para impulsar el tema agropecuario. El memorándum de 1904 decía claramente que si Bolivia no colonizaba podía perder el Chaco, y efectivamente 30 años después Bolivia va a perder el Chaco durante la guerra y con los tratados de paz, y Bolivia pagó caro en no haber construido los ferrocarriles, porque mientras que Paraguay llegaba al frente de batalla en ferrocarril, los bolivianos llegábamos caminando. Aunque no ha sido asumido plenamente durante mucho tiempo, languideció, su importancia se perdió en anaqueles. Vemos hoy la importancia que tiene como un documento que estableció una referencia, una relación de naturaleza histórica en el proceso de desarrollo del oriente boliviano. Hay una secuencia de actividades que tienen que ver con el movimiento igualitario de Andrés Ibáñez en 1876. Hay una reivindicación que apelaba al federalismo en la década del 90 del siglo XIX, alrededor de lo que se denominó la Revolución de los Domingos. Viene exactamente el memorándum en 1904 y luego de él se generan una serie de organizaciones, la creación de organizaciones mutuales, por un lado, de organizaciones, la Cámara de Industria y Comercio en ese entonces, y luego las cooperativas que van desarrollando una propuesta de naturaleza solidaria. Bueno, el enfoque que tiene la propuesta del desarrollo boliviano hoy desde el oriente está plasmado en el memorándum de manera rotunda. Era, cuando lo vemos hoy, una ruta crítica, un camino marcado para poder lograr desarrollo y presencia con respeto desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista ciudadano. Lo que en el memorándum se mencionaba, el hierro como un mineral que podría tener un desarrollo increíble, lo estamos viendo actualmente en esta zona del Mutún. La importancia del memorándum de 1904 trascendió el siglo XX, con demandas que sobreviven el día de hoy. Una de ellas es la habilitación de Puerto Bush para salir al Atlántico por el río Paraguay. Y si bien a partir de la década de 1950, Santa Cruz empieza su vinculación ferroviaria con Argentina y Brasil, aún no existe una conexión ferrocarrilera con el resto del país, por lo cual este documento continúa vigente en la actualidad. Cuando en el memorándum se menciona seguir las corrientes naturales, son las corrientes naturales, y estas corrientes naturales son por el río Paraguay saliendo hacia el Atlántico, ¿no? Y esa sería una de las principales vigencias que tiene este memorándum de 1904 de salir justamente lo que ahora buscamos en Puerto Bush. Una de sus genialidades, el ser un documento estructurado, tomaba lo histórico, tomaba la geografía, y fíjense, esto es filosófico, es tiempo y espacio. Estamos frente a una tesis de desarrollo estatal. El memorándum se constituye en la base de un proyecto a futuro y cómo los cruceños a lo largo de su historia han ido trabajando ese proyecto hasta convertirse hoy en una economía agroindustrial exportadora que busca conquistar los mercados del mundo con sus productos. El aporte que tiene Santa Cruz solamente de estos productos están por encima del 30% los últimos 20 años aportando al PIB. Cuando se dice que el 70% de la seguridad alimentaria se encuentra en el oriente, producido en el oriente, cuando comprobamos este proceso migratorio tan rico de bolivianos y bolivianas que se integran a los que hemos nacido acá,
estamos comprobando que hay una perspectiva de desarrollo con una nueva concepción que necesitamos hacerla y desarrollarla de manera pacífica. No se trata de confrontación Oriente y Occidente. No se trata de pelea de corias contra cámaras. El camino que está mostrado en este momento es el de una posibilidad de desarrollo del país con un enfoque distinto, que no es el extractivo de la manera como hemos desarrollado nuestra historia los primeros 200 años, y con una perspectiva que tiene la posibilidad de alcanzar mercados en el mundo competitivos y sostenibles. Esta es una historia de lucha escrita por ellos, por ellas, por todos aquellos que compartieron la visión de los autores del Memorándum de 1904, para impulsar en el departamento de Santa Cruz el desarrollo buscado y que no parará jamás.